Los eventos que acontecieron en aquel año 2006 no son fáciles de contar, sin embargo aquellos misterios muy pronto saldrán a la luz y el mundo no estaría nada contento si llegaran a oír las calamidades que algunas fuerzas oscuras son capaces de provocar. Escuela María Sierra López. Ubicada en la colonia Bello Amanecer. Esta escuela había cumplido 2 décadas operando y ofreciendo una educación excelente a los niños por un precio increíble y accesible, por lo cual era la escuela más solicitada por muchos padres en aquel entonces. Sus instalaciones eran coloridas además de contar con áreas verdes donde los niños podían jugar o si no podían disfrutar de sus alimentos en algunas bancas repartidas entre las áreas verdes y alrededor del gran patio central. Pero justo al fondo de la escuela, construida casi pegada a la pared que rodeaba todo el terreno de la escuela, se encontraba una especie de salón pequeño y abandonado que lo usaban de almacén. Por fuera tenía un aspecto demasiado descuidado. Los últimos resquicios de pintura que aún se podía ver en algunas paredes de ese salón que antes era de color blanco, ahora eran de un tono verde amarillento provocado por la humedad. Todo el exterior estaba cubierto por ramas secas y raíces apenas creciendo de entre algunas grietas de las paredes. Por el frente en el lado derecho estaba la puerta que era de lámina muy gruesa y de color negro, pero ahora estaba cubierta de óxido y gracias a eso se formó un hoyo irregular no muy grande en la parte inferior donde podías ver el interior del salón. En el interior en medio de la oscuridad podías distinguir algunas sillas y bancos maltratados, además de mesas carcomidas por termitas o por la humedad. El olor ahí era desagradable por la falta de ventilación. Varias veces el personal intentó cerrar y prohibir el paso hacia ese salón, pero los niños siempre encontraban la manera de escabullirse, no entraban al salón pero les gustaba merodear por los alrededores, sobre todo por la parte trasera donde estaba el espacio entre el salón y el muro que rodeaba toda la escuela. El espacio era muy angosto donde solo un niño pequeño podría atravesarlo sin problemas. Era sitio de varios sustos y de muchas supuestas historias de miedo reales que creaban los niños para asustar a los más temerosos de la escuela, entre ellos jugaban a quien era el más valiente por pasar en aquel angosto espacio sin atorarse. Ese lugar los niños lo llamaban la casa de Chucky, haciendo referencia al muñeco asesino de la película El Muñeco Diabólico. La razón de aquel nombre fue debido a un niño que había visto por la ventana que estaba al lado derecho de la puerta, a través de una de las grietas que tenía la ventana, había visto un muñeco caerse al piso solo. El muñeco que vio se trataba de un bebé demasiado maltratado sin ojos con su cuerpo hecho de trapo y garra a mano, solo sus pies eran de plástico pero estos estaban derretidos y quemados, lo cual hacía ver al muñeco muy inquietante. Lo que nadie creía era el hecho de que el muñeco se había caído solo, ya que por dentro no había ninguna repisa o algo que sostuviera al muñeco. Aún con todo eso el niño juraba haber visto al muñeco caerse e inclusive, se movía lentamente. La teoría que tenían en la escuela era que alguien lanzó al muñeco hacia la escuela y este cayó por el hoyo del techo de aquel salón, cayendo directamente al interior. Pero a pesar del aspecto tenebroso del salón la escuela no le daba mucha importancia, ni se preocupaban si algún niño pudiera salir lastimado por su mal aspecto. Era así hasta que llegó aquel día. Un niño había pedido permiso para ir al baño, y su maestra le concedió el permiso ya que su salón se encontraba enfrente de los baños. El niño salió y al caminar unos pasos este se detuvo en medio del camino. Lentamente se giró mirando en dirección hacia aquel salón. El salón se encontraba a 5 metros de distancia. Agustín, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No, no quiero hacerlo. El niño avanzaba rápidamente hacia el salón con lágrimas en sus ojos y tratando de gritar, pero solo soltaba aire como si lo estrangularan. Agustín, vente para acá. Que nadie se salga del salón, voy por su compañero. Maestra salió de inmediato por el niño, pero por más rápido que iba el niño iba más rápido, pero el niño no estaba corriendo. La maestra vio que el niño era jalado en el aire por algo ya que sus pies no estaban tocando la tierra. La maestra por más rápido que iba no pudo alcanzar al niño. La última cosa que vio fue al niño introducirse de golpe hacia el rincón que había entre el muro y el salón, como si un imán atrajera un metal, pero cuando el niño entró un sonido gutural con el de huesos y carne siendo aplastados fueron escuchados por la maestra. Al llegar al rincón solo había encontrado el uniforme y el gafete donde venían los datos del niño. Rápidamente se lo notificó a las autoridades y en poco tiempo llegaron.
Todos los niños fueron movilizados al patio central donde algunos maestros y policías los cuidaban mientras hacían la búsqueda, abrieron la puerta del salón abandonado y revisaron el interior pero no había nada más que el apestoso deterioro acumulado. Además del muñeco del bebé quemado en medio de un pentagrama pintado en el suelo con un líquido rojo oscuro y espeso. No era sangre pero era un líquido desconocido que era la responsable de que emanara el olor tan desagradable del salón. Los policías después de ver aquel símbolo cerraron la puerta pero estos se comportaban diferente a como eran hace un momento. Esta vez cerraron con cadenas, candados y colocando una cinta delimitadora de color rojo que decía prohibido el paso alrededor del perímetro del salón. La maestra estaba demasiado asustada y en shock después de haber visto aquella escena, por lo que no pudo dar un veredicto exacto de lo que había sucedido, así que ella junto con los niños y maestros fueron llevados a sus casas mientras la policía seguía investigando. La mañana siguiente los maestros junto con los policías se habían reunido en la escuela para discutir la desaparición de aquel niño. Los niños no habían asistido a clases ya que se había emitido un comunicado a los padres avisando que suspenderían las clases hasta nuevo aviso. Los oficiales de policía interrogaban a cada maestro pero faltaba uno de ellos, quien era la más importante, la maestra que había presenciado aquella escena. Sin ella no podrían tener una mejor visión sobre aquella desaparición, mientras tanto una columna de humo negro comenzaba a emerger del suelo cerca de donde ellos estaban, algo se estaba incendiando. Uno de los maestros trató de comunicarse con la maestra pero la llamada nunca fue tomada, de nuevo intentó llamarla pero esta vez la maestra contesta. Pero escuchaban muchas interferencias distorsionadas con gritos de desesperación. Solo escucharon unas palabras de la maestra. No, por favor no me quieras. La llamada se cortó de golpe. Intentaron nuevamente llamarla pero el número ya no se encontraba disponible. En eso algunos camiones de bomberos pasaron frente a la escuela junto con una ambulancia y otras patrullas de policía. Uno de los oficiales fue alertado por su radio. El policía se alejó de los maestros para responder unos momentos para después regresar con sus compañeros. Necesitaban refuerzos en aquel incendio que estaba cerca de ahí, un equipo iría al incendio y otro se quedaría a seguir cubriendo la búsqueda. De inmediato se movilizaron y una maestra le preguntó al policía qué era lo que ocurría. El oficial respondió que se trataba de un grupo delictivo, posibles miembros de un cartel, que atacaron e incendiaron la camioneta de una mujer. La maestra preguntó qué modelo era la camioneta, a lo cual él respondió, una Kia del 2002 de color dorado. La maestra cubrió su rostro y comenzó a llorar. La maestra había reconocido la camioneta, era de la maestra que había presenciado el suceso y la persona que necesitaban interrogar. De pronto una piedra fue lanzada hacia la escuela por una persona encapuchado que vestía una sotana negra desde las puertas de la escuela, cuando se percataron de su presencia este rápidamente huyó de ahí corriendo. Algunos policías fueron tras él en las patrullas. Mientras tanto uno de los maestros se acerca a la piedra y ve que esta tiene una hoja de papel pegada con cinta, nervioso le mueve la hoja de la piedra y al ver lo que decía este colapsa. Esto le pasa por Mirona Yoshikona. Niktu, Junele, Nailui. El maestro después de leer aquel escrito se desmayó. Uno de los policías toma la hoja y la introduce en una bolsa de plástico como evidencia física del accidente. Por la radio de uno de los que aún se encontraban ahí quien era el jefe del equipo, es notificado que habían atrapado a la persona encapuchada, y de inmediato se cortó la comunicación. Después de un rato de haber analizado la situación habla con los profesores. Muy bien, escuchen, todos ustedes serán mandados a sus casas hasta tener nuevos datos del caso. No se preocupen por su trabajo, la Secretaría de Educación se encargará de reasignarlos. Serán escoltados hasta sus casas para no ponerlos en peligro, nosotros seguiremos investigando. El personal de la escuela que aún seguía intranquilo aceptó. Solo un pequeño grupo de 5 oficiales se había quedado en la escuela, el jefe de ellos solo estaba de pie analizando la situación. Oiga jefe, ¿qué le pasa? El jefe veía desde el exterior de aquel salón a través de la ventana rota el muñeco quemado sobre el pentagrama. No puedo darte muchas explicaciones, Guzmán, pero tendremos que abandonar este caso. Esto sobrepasa por mucho nuestra manera de pensar. No es la primera anomalía que sucede de este tipo. No podemos dejar esto inconcluso. ¿Usted dice eso por lo que está dibujado en el piso? ¿De verdad usted cree en todo eso? Mira, no voy a seguir discutiendo contigo de esto. Tú y tus compañeros se alejarán de este caso. Es por su bien.
Sin más, Guzmán tuvo que obedecer las órdenes que se le dieron. Antes de irse colocaron alrededor de toda la escuela otra cinta delimitadora para evitar que alguien más entrara ahí. Al terminar, todos los oficiales de policía regresaron a la central. Habían pasado unas horas desde que abandonaron la escuela. La mayoría del personal en la estación se estaba retirando a sus casas excepto Guzmán. Era el único que aún seguía ahí, pues esperaba la llegada de aquel encapuchado para interrogarlo. Alrededor de 20 minutos después la patrulla había llegado a la estación. Los dos policías sacaron al encapuchado esposado de sus manos, pero Guzmán ve que aquellos policías no mostraban expresión alguna, tenían la mirada perdida actuando como robots. Después de encerrar en una pequeña celda a aquella misteriosa persona, los policías se retiraron con prisa en su patrulla. Dejando eso de lado, ahora lo importante para él era interrogar a esa persona. Este intentó avanzar hacia la celda, pero un dolor de cabeza impidió que siguiera avanzando. Trataba de seguir avanzando, pero conforme más avanzaba el dolor aumentaba. Regresó hacia donde estaba y el dolor se había ido. Es mucha casualidad que suceda eso al acercarse a la celda, pensó. Debía de haber una manera de poder acercarse sin sentir aquel agudo dolor. Pensó en tomar una caja de aspirinas del botiquín de emergencias y tomarse una antes de avanzar hacia la celda, y así lo hizo. Avanzó y al sentir el dolor tomó una pastilla. Siguió avanzando, y aunque el dolor seguía presente, este no aumentaba. Después de avanzar con dificultad logró llegar hasta la celda. Ese método tan primitivo no le será de gran ayuda, señor. Rápido dime, ¿tú sabes quién se llevó a ese niño? Me temo que la respuesta que usted requiere es complicada de responder. Nosotros solo servimos. Esa criatura fue elegida por nuestro señor para satisfacer su hambre. ¿De qué chingados estás hablando? Déjate de cosas y dime dónde está ese niño, o si no te terminarás pudriendo aquí. Nictujunelenailuy. Nictujunelenailuy, Nictujunelenailuy. ¿Qué carajos estás diciendo? ¿Pudrirme dice usted? Encapuchado tomó las manos de Guzmán, jalándolo hacia la celda, rompiendo las esposas que tenía en sus extrañas y horrendas manos, que parecían ser humanas pero estaban deformes, esqueléticas y en estado de putrefacción, que desprendían un olor horrible. Guzmán trataba de liberarse y mientras lo hacía aquel ser alzó su mirada hacia Guzmán dejando su rostro totalmente deformado, pues carecía de ojos estando sus cuencas vacías, pero teniendo forma de dos bocas, una gran sonrisa repleta de dientes y colmillos ensangrentados que abarcaba todo su rostro que aún desprendía resquicios de su poca piel podrida, sangre y pus volviéndose casi un cráneo. ¿Cómo matas a quien ya está muerto? Mísero humano estúpido. ¿Te encuentras bien? Delante de Guzmán dos misteriosas personas trataban de levantarlo. Uno de ellos era un anciano que sostenía en su brazo izquierdo un extraño libro brillante y llamativo, y el otro era una persona más joven, pero por su mirada seria parecía tener un grado de madurez alto y obtenido en poco tiempo. La única característica que los dos compartían era que vestían de color negro, portaban un conjunto elegante digno de los años 30 pero completamente oscuro. ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde se fue ese cabrón? ¿Cómo pudo destruir esta celda? ¿Y ustedes quiénes son? Tranquilo hermano, todo está bien, nosotros también estamos en busca del mismo ser que ustedes encerraron. Para su mala suerte una simple celda como esta no lo podría detener. ¿Ustedes saben de quién se trata? Si lo saben entonces dígame. No es una persona como tal hermano. Antes lo fue, pero gracias a la tentación de una fuerza oscura este dejó de ser un humano. Ahora es sirviente de aquello desconocido. No entendí nada de lo que dijiste, pero parece ser que saben mucho. ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Parecen no ser de aquí. En efecto, nosotros venimos de otro lugar pero no podemos decírtelo pues es clasificado. En resumen nos encargamos de descubrir y contener anomalías extrañas en muchas partes del mundo, ya sean fenómenos creados por la naturaleza hasta seres de otros mundos y en esta ciudad encontramos algo que por mucho tiempo se mantenía escondido. No me digan que los mandó el Vaticano a enfrentar al diablo. No hermano, no estamos relacionados con el cristianismo ni con el catolicismo ni con ninguna otra religión. Estas fuerzas que nosotros enfrentamos no son ni de cerca similares a los típicos demonios que ustedes conocen. Este mundo aún no está preparado para conocer este tipo de entidades. Retomando el tema inicial,
Necesitamos encontrar a esa persona por el bien de todos. ¿Recuerda dónde fue la primera vez que lo vio? La primera vez fue en aquella escuela que está cerca de aquí. Estábamos investigando la desaparición de un niño que ocurrió cerca de un misterioso salón que dentro tenía un símbolo extraño pintado en el piso. Un símbolo, dijo usted. Ahí es donde se resguarda. Por favor, llévenos a ese lugar. Si el niño desapareció cerca del símbolo, entonces aún podemos encontrarlo. Lo ayudaremos a encontrarlo, solo llévenos a esa escuela. Pero ¿por qué ustedes tienen tanto interés en encontrar a esa persona? Ese individuo pertenece a un grupo de adoradores que ha estado ofreciendo sacrificios a una entidad que es capaz de provocar un caos en este y en otros mundos. Supimos que se encontraba en esta ciudad por el extraño aura que la rodea. ¿Usted se ha percatado del comportamiento de las personas? Estas inesperadamente se paralizan y su vista se pierde, como si sus mentes abandonaran su cuerpo, o como si éstas tuvieran un abrupto reinicio. Estos comportamientos son provocados por aquello que ese culto atrajo a la tierra. Inició manifestando una extraña maldición en este lugar por mucho tiempo mientras este se alimentaba. Mi jefe me comentó que ya habían sucedido extraños casos similares a la desaparición del niño, pero por alguna razón siempre tratan de ocultar. Está en lo correcto. Un caso que pudimos descubrir antes de que lo silenciaran fue el del transporte escolar en el año 1990. Habían chocado y después incendiado el camión donde iban los niños y algunos maestros, pero lo extraño fue que al extinguir las llamas solo habían encontrado los cuerpos calcinados de los maestros, los de los niños habían desaparecido. No duró mucho tiempo en el aire esa noticia, pues de inmediato el gobierno del estado la censuraron. Por eso creemos que esa persona que escapó está relacionado con todo el mal que ha habido aquí. Está bien, me convencieron, vayamos a encontrar a esa persona. La escuela no se encuentra muy lejos. Otra cosa, mi nombre es Anisette Gorris. No me llamo Bennett, y Sam Bennett. La escuela se encontraba a 12 minutos de aquella estación de policía, en la avenida Costa Rica casi a mediación. No había ninguna patrulla disponible, así que la única opción que tenían fue ir a pie. Era ya muy tarde, alrededor de las 12 de la mañana, por lo que no había gente en las calles, y así nadie miraría que ellos entrarían a la escuela. Avanzaban por aquella avenida y antes de llegar vieron la cinta delimitadora que rodeaba toda la escuela. Pero algo extraño le sucede a Guzmán, mientras se acercaba de nuevo le dolía su cabeza como cuando estaba con el encapuchado. Este se detiene y Anisette se da cuenta de lo que le pasa a Guzmán. Este abre su libro y recita unas extrañas palabras. ¿Qué fue lo que hizo? Mi dolor de cabeza se quitó. ¿Qué clase de libro es ese? Entre menos sepas de este libro mejor será para ti. Mejor concentrémonos en encontrar al niño y al adorador. Guzmán asiente con su cabeza algo inconforme, pero dirigiendo su vista al libro. Al llegar a las puertas principales de la escuela, ven que están cerradas con cadenas y candados, pero Anisette se percata de otra cosa. Este intercambiaba palabras con su joven acompañante por medio de susurros. Cuando terminaron, Anisette de nuevo tomó su libro y lo abrió apuntando sus páginas hacia las puertas. Cuando lo hizo, un gran resplandor fue emitido por las páginas durando unos breves segundos. Al irse el resplandor en las puertas de la escuela, se manifestó un pentagrama extraño pero diferente al de aquel salón. Este era intangible y emitió un brillo rojizo antes de desaparecer lentamente ante los ojos de los tres. En efecto, aquí es donde se resguardan. Además de aquí surge toda la energía desconocida que afecta a la ciudad. Mire, por aquí agujeraron la cerca, podremos entrar por este lado. Anisette y Sam fueron los primeros en cruzar la cerca, al último entró Guzmán. Este último, al cruzar la cerca y levantarse del suelo, escucha que el sonido que se producía tanto cerca como lejos de donde estaban se apagó y fue ahogado por un incómodo y profundo silencio. Ya dentro de la escuela observan que las casas, los comercios, los autos y postes de luz que rodeaban toda la escuela lentamente desaparecen como polvo en el aire, dejando solo oscuridad pura. La escuela era lo único existente en esa aparente alucinación. Lo poco que podían visualizar era la misma escuela, gracias a algunas luminarias del patio central y algunos salones que aún se mantenían con su luz encendida. Guzmán, al ver que todo lo que conoce desapareció, intenta regresar por el agujero en la cerca, pero una barrera invisible le impide el paso para cruzar. Este, sin saber qué hacer, solo coloca sus manos en su cabeza y llora desesperado al saber que se encontraba varado en ese lugar maldito y desconocido. Dios mío, ¿qué está pasando?
¿A dónde se fue todo? Tranquilo hermano, no dejes que sus ilusiones te afecte. Podremos salir de aquí si encontramos al niño y al adorador, pero también necesito que te mantengas fuerte y consciente de que esto no es real. Te prometo que todo saldrá bien. Guzmán exhala con gran fuerza y lentamente suelta el aire mientras limpia las lágrimas de su cara. Está bien, perdonen mi reacción, pero este tipo de cosas nunca me habían pasado, y lo peor es que parece ser real. Quiere hacernos creer que lo que vemos es una auténtica realidad, pero no permita que así lo sea. Usted tiene la gran voluntad de que este sea así. Vamos a empezar registrando ese salón que nos mencionó. ¿En qué dirección se encuentra? Está al fondo de la escuela, solo sigamos en línea recta, es aquel salón que se ve descuidado. Los tres procedieron avanzando primero por un camino hecho de concreto que dirigía hasta el gran patio central, que era el único lugar que emitía mucha luz. Mientras avanzaban, algunos salones que estaban del lado derecho empezaban a titilar para finalizar apagándose frente a ellos, dejando poco a poco sin iluminación al patio y la escuela. Guzmán miraba nervioso el lento apagón que se estaba ejecutando. Guzmán, continúe de frente y no haga caso de eso, por favor recuerde lo que le dije. Guzmán siguió los consejos de Gorris y continuó caminando hacia el salón. Pero antes de cruzar los bebederos, desde el anillo de sus ojos hacia el lado derecho, donde estaba el gran árbol que se envolvió un símbolo representativo de la escuela, vio que algo emergía de la oscuridad. Un extraño cuerpo enorme y oscuro que no pertenecía ni al mundo humano ni animal se hizo presente ante ellos, y con él arrastraba otros extraños cuerpos junto con una densa bruma oscura que se esparcía como humo entre el piso y el aire, como si su sola presencia fuera capaz de deformar la realidad misma. Rápido vayamos a ese salón, corran y no vean esa entidad. E inmediato apresuraron el paso. Anisette, a pesar de tener una edad ya avanzada, podía moverse como un joven atleta. Esto le pareció aún más extraño a Guzmán al verlo correr aún manteniendo la calma. No parecía ser un humano normal. De quien se extrañó fue de Sam Bennett, al mostrar en su rostro la reacción contraria a la de Anisette, como si también fuera la primera vez que experimenta este tipo de anomalías. Atravesaron los bebederos pasando de nuevo un camino hecho de concreto donde del lado derecho había una zona de tierra con un árbol antes de los salones y del lado izquierdo 4 salones sobre una superficie elevada. De la zona de tierra también emergían formas extrañas que se alargaban parecidos a tentáculos que intentaban atraparlos. Los tres apenas podían distinguir por dónde avanzaban debido a la poca luz que aún emitían los 4 salones y por la densa negrura que poco a poco arrastraba aquel extraño cuerpo. Estaban a punto de llegar al salón, situándose enfrente del último salón y de los baños, pero un grito hace que Anisette y Guzmán se detengan. Era Isan, que había sido atrapado por uno de aquellos tentáculos que emergió de la tierra. En un abrir y cerrar de ojos este fue arrastrado hacia aquel ser que los perseguía, sin dejar que aquellos dos o Isan pudieran hacer algo. Lo siento mucho, Isan. Rápido entremos a ese salón ahora, Guzmán. Ambos atravesaban otra zona de tierra, estando ya a punto de llegar a aquel salón. Mientras se acercaban vieron que del interior del salón emergía un destello rojo que provocó que la puerta que antes estaba cerrada con candados saliera volando impulsada con gran fuerza, dejando la entrada abierta y mostrando su tenebroso interior a obscuras. Anisette, espere, ¿cómo cerraremos el salón sin la puerta? No hay tiempo, solo entremos al salón ahora. E inmediato los dos entraron al salón, dejándose caer en el pestilente suelo. Guzmán, aterrado, observa cómo aquel horror que los perseguía se aproximaba hacia ellos haciendo movimientos irreales y aterradores. Este solo procede a cubrirse y a cerrar sus ojos con fuerza mientras escucha cómo se arrastraba hacia él. Dentro de la inmensa oscuridad del salón los dos seguían con vida. Guzmán abrió sus ojos lentamente para ver solo oscuridad. Creía que había muerto, pero su suposición cambió al escuchar su corazón palpitar con fuerza. Con sus manos intenta sentir que había impedido el paso de aquel horror y sintió una textura extraña similar al acero, pero no era áspera sino lisa como la seda, pero fría como un acero con antigüedad. ¿Guzmán se encuentra bien? Sí, creo que estoy bien, pero no puedo ver nada, aquí está todo oscuro. Wendovi, Lichtensefnon. Después de recitar aquellas palabras, una esfera de luz se manifestó sobre la mano de Anisette iluminando todo el salón. Guzmán observa que el objeto que toma la función de puerta era una barrera de color guindo y brillaba como si fuera metálica, y en esta estaban talladas extrañas formas geométricas formadas a partir de algún método desconocido, pues no tenían signos de haber sido talladas a mano o con maquinaria, como si la estructura fuera creada con esa forma. Pero lo que llamó más la atención de Guzmán fue la ausencia de aquel símbolo y del muñeco que había visto, pues en su lugar estaba un hoyo que dirigía hacia abajo, con unas escaleras hechas de piedra que descendía en forma de espiral.
Allá abajo es donde se encuentran, es muy interesante. Oh no, esto no estaba cuando lo revisé aquella vez, se supone que aquí era donde estaba ese símbolo y el muñeco. Espere, dijo usted un muñeco, entonces de eso se trata. El muñeco que menciona usted, ¿qué forma tenía? El de un bebé, pero este tenía sus brazos y piernas quemados y derretidos. Esto es más grave de lo que creí, no solo trataron de invocar su esencia, también están tratando de que éste se manifieste de forma física en la realidad. El muñeco es el acceso a su mundo Guzmán, pues este necesita un recipiente que se le parezca al ser que desea devorar. Los adoradores usaron al muñeco para anclarlo a ese mundo, pero necesitaban alimentarlo antes de traerlo, pues aún no contaba con la energía suficiente para hacer la transmutación de su ser. Hay que destruir también ese muñeco Guzmán, no perdamos más el tiempo y encontremos a los tres. Bajemos por este tramo, solo sígame y manténgase cerca de mí, yo le diré qué tiene que hacer. Niset fue el primero en descender por aquel extraño pasadizo con la esfera de luz iluminando su paso. Guzmán lo seguía pero sintiéndose tenso y con miedo por la idea de no saber con qué se encontraría al final de aquel tramo. Este no era creyente, pero poco a poco, con toda aquella aterradora locura que vivió en las últimas horas, irónicamente se estaba volviendo devoto de Dios, y este, sintiéndose asustado y desamparado, imploraba que lo cuidara de cualquier mal que lo atacara, o al menos lo hacía para sentir el menor miedo posible. Era su único escape del horror que lo acompañaba. Niset, ese joven que se llamaba Isan, ¿era algún estudiante suyo o solo un compañero? Porque me pareció ver que no le importó que esa cosa se lo llevara. No, Guzmán, te equivocas, su partida sí fue de mi desagrado, pero mis sentimientos fueron casi reducidos a nada por mi entrenamiento y experiencia a lo largo de mi vida. Él era un aprendiz mío que le apasionaba la magia y la hechicería, pero su mente aún no era capaz de asimilar que introducirse en aquel ámbito también involucraba conocer los horrores que contrae su conocimiento. Pero él intentaba mostrarse como alguien ya experimentado, aunque aún no lo era del todo pues era muy joven. Pero créeme que su partida sí tocó mucho en mí aunque no lo parezca. Espere un momento. Niset detuvo su descenso por aquel pasadizo, se había percatado de algo. Hemos llegado, Guzmán, aquí está el umbral entre esta realidad y el mundo de aquel ser. Yo solo veo que el tramo aún se extiende hacia abajo. ¿Dónde está eso que dice usted? Niset intenta pisar el escalón, pero antes de tocarlo una tela invisible se sacude como si fuera agua espesa al momento en que su piel la toca. Era el límite entre dos dimensiones distintas, separadas como agua y aceite, donde además, dentro podrían encontrar aquello que buscan. Esto le podrá parecer una locura, pero necesito que me espere aquí por un momento. Iré yo primero para examinar la composición que hay del otro lado. Cuando regrese le diré qué hará antes de cruzar. Dejaré la esfera de luz aquí con usted. Enseguida vuelvo, le doy mi palabra. Niset procedió a descender lentamente cruzando el umbral. Guzmán veía cómo este desaparecía como si este entrara a una piscina de agua. Al final vio como la cabeza gris de Niset desapareció. Guzmán aún veía gracias a la esfera de luz que flotaba, pero la soledad del momento provocó que un recuerdo que creyó había olvidado apareciera de nuevo y que podría tener relación con aquellos horrores que había presenciado. Guzmán, con tan solo 7 años de edad, fue testigo de aquella masacre que se dio en Tlatelolco. Este se había escondido en un viejo baúl que su abuelo tenía y permaneció por varias horas. No importa que escuches, por nada del mundo salgas de aquí, sal solo cuando ya no escuches ningún ruido hasta que yo te diga, ¿está bien? Fueron las últimas palabras que escuchó de su madre antes de que cerrara el baúl y esta fuera en busca de sus otros 2 hermanos mayores. Las ráfagas de fuego seguían sonando. Cuando parecía que todo había terminado, de nuevo emergía el sonido de las ametralladoras, gritos de estudiantes implorando que los dejaran entrar, madres desconsoladas buscando a sus hijos. Todo lo podía oír perfectamente Guzmán, aún estando dentro de aquel baúl. Pero en cierto punto escuchó disparos ahora dentro de su casa, pues eran más fuertes y algunos gritos que a él le eran familiares. Al final solo quedaba un incómodo silencio. Aquel silencio que su madre le había dicho. Temeroso salió del baúl, creyendo que encontraría a su familia escondida en silencio como hace unas horas, y en efecto sí los encontró, junto con algunas manchas de sangre derramadas en suelo.
Los habían asesinado. Por la puerta principal de su casa, que estaba abierta, vio a un hombre con pistola en mano, bajando rápidamente las escaleras con un pañuelo blanco en su otra mano que gritaba: aquí Batallón Olimpia, párate ahí. Y otros 2 disparos fueron detonados por este. Guzmán a tan temprana edad vio y comprendió que aquel hombre había asesinado a su familia, pues no lucía como policía ni soldado. Dentro de su casa ve a sus hermanos en el suelo, uno con su pecho perforado y el otro con un tiro en su frente. Y unos metros más adelante estaba su madre del mismo modo con disparos desde su espalda. Aquel infante no soportaba seguir viendo aquel horrido escenario, por lo que salió de su departamento. Mientras bajaba las escaleras se topó con los cuerpos de otros estudiantes que desafortunadamente no lograron escapar del Batallón Olimpia. La sangre derramada por ellos y su familia permanecerían por siempre en la mente de Guzmán, no solo por el acto cometido sino también por la crueldad con la que aquellos hombres lo hicieron. Ya en el primer piso del edificio salió hacia la gran plaza, encontrándose aún con algunos soldados armados, pero Guzmán no se sentía aliviado por verlos ya que vio como ellos mismos también formaron parte de la masacre. Sus sospechas se confirmaron cuando uno de ellos, fumando, vio a Guzmán llorando. Solo se burló de él y en un acto despreciable le tiró su cigarro todavía encendido en su cara. Desconsolado y con miedo solo huye corriendo de ahí sin rumbo alguno. En la plaza y en algunas calles cercanas veía a soldados aún levantando cuerpos del suelo y arrojándolos a varios camiones. El pobre niño había corrido sin rumbo alguno y sin saber cuánto tiempo había pasado desde que salió de su edificio. La adrenalina, la desesperación y el agobiante miedo del momento hicieron que llegara cerca de un panteón público llamado Panteón Dolores. Lo que hizo que detuviera su paso fue que los camiones que había visto en la plaza junto con algunos soldados y hombres que lucían como soldados pero tenían aquel pañuelo blanco en su mano, algunos cargando cuerpos de estudiantes muertos y otros aún con vida pero inconscientes, se encontraban dentro de aquel panteón mientras algunos profanaban tumbas. Guzmán fue testigo, observando desde una reja estrecha del panteón, cómo lanzaban los cuerpos de los estudiantes dentro de aquellas tumbas, acomodando entre 2 a 3 cuerpos por tumba y volviéndolos a cubrir con tierra. Eso solo sería la punta del iceberg, pues en un sitio más alejado del panteón, una gran llamarada emergió del suelo. Una fosa común, ahí estaban arrojando a la mayoría de los cuerpos de los estudiantes. Algunos todavía suplicaban que no los arrojaran, pero los soldados sin misericordia los lanzaban. El temor de Guzmán se acrecentó al ver cómo unas misteriosas personas encapuchadas y con togas negras se acercaban en distintos puntos alrededor de la fosa común mientras los otros seguían arrojando más cuerpos. Mientras ardían estos emitieron un cántico siniestro en dialecto desconocido. En ese momento, uno de ellos se percata de la presencia de Guzmán, a pesar de estar a una distancia lejana pudo lograr verlo. Los dos cruzaron sus miradas mientras Guzmán sentía un vuelco en el estómago del miedo sin saber qué hacer. Su temor se apoderó de él cuando vio cómo rápidamente se estaba acercando hacia el pequeño Guzmán. Al ver cómo iba tras él se alejó corriendo lo más que pudo de ese panteón, atravesando avenidas y calles tratando de perder al encapuchado. Corrió tanto que no supo dónde se encontraba, de lo único que estaba seguro era que se había alejado de aquel lugar, pero de todos modos volteaba hacia todos lados para asegurarse. En eso una señora de aproximadamente 30 años lo encuentra. Niño, ¿qué haces aquí afuera? ¿Está bien peligroso andar por acá ahorita? ¿Dónde están tus papás? Los mataron. Esos señores los mataron a todos. Fueron ellos. Guzmán rompió en llanto al mencionarle la tragedia que vivió. Desde aquel momento, aquella señora se encargó de criar a aquel niño, y Guzmán, después de ese horrible suceso, se prometió honrar a su familia, no cometiendo los errores de esos soldados, siendo mejor autoridad, convirtiéndose en un mejor elemento policíaco. A pesar de que su vida fue mejorando desde aquel momento, desgraciadamente esos recuerdos no quedarían sepultados en el olvido por mucho tiempo. Guzmán, ¿está listo para entrar? Guzmán regresa al horrendo presente que está viviendo. En este punto, Anisette solo muestra su cabeza en el límite del umbral, excepto su cuerpo. Guzmán lo ve pero su piel se eriza al ver sus ojos. Estos eran completamente negros como si sus glóbulos oculares pasaran a ser de color negro totalmente sin signos de venas. Guzmán, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Y sabes qué le pasó a sus ojos?
No se preocupe por eso, es una protección visual que conjuré. La razón es que prácticamente es imposible que un mortal, a pesar de poseer un nivel de conciencia distinto y elevado, sea capaz de visualizar y procesar lo que se encuentra en ese mundo. Pero no se preocupe, usted también podrá cruzar siempre y cuando siga mis instrucciones. ¿Está de acuerdo? Está bien, ¿qué tengo que hacer? Primer punto. Usted al entrar a un plano dimensional distinto, las leyes de la física, así como del espacio y el tiempo serán completamente distintas. Del otro lado la gravedad estará más densa, por lo tanto se tendrá que esforzar más para moverse ya que sentirá su cuerpo más pesado. Segundo punto y más importante. Para nada, pero por nada del mundo, sin importar lo que escuche, no debe de abrir sus ojos. Antes de cruzar debe mantener sus ojos cerrados, pues si lo hace automáticamente su cordura se desvanecerá y no podrá volver a la normalidad o tal vez morirá. Entonces, después de esto, está listo para entrar. Después una mano emergió del umbral, pero era diferente a la de Anisette, además de que esta salió más alejada de donde estaba Anisette, como si la mano fuera de alguien más. Está bien, lo voy a seguir. Contestó Guzmán a Gorris intranquilo pero decidido a que todo terminara lo más pronto posible. Este tomó aquella extraña mano y lentamente procedió a entrar. Al poner el pie derecho del otro lado rápidamente sintió como cayó al piso como si tuviera algo pesado atado al pie. Cuando puso el otro pie ocurrió la misma reacción. Antes de que cruzara por completo, Guzmán cerró sus ojos, entonces este atravesó el umbral. Ya dentro de aquel mundo desconocido, con sus ojos cerrados con fuerza y sosteniendo con firmeza la aparente mano de Anisette, Guzmán seguía descendiendo por aquel desnivel con dificultad, sintiéndose pesado por la gravedad de ahí. Lentamente, escucha como un popurrí de sonidos extraños fusionados en un solo caos auditivo iba en aumento, junto con unos olores fétidos a muertos, azufre y fuego, como un incendio cremando cuerpos. Este no quería creer que fuera el mismísimo infierno bíblico, pese a las claras pruebas que lentamente está presenciando. Además, con sus ojos cerrados vislumbra el color Eigengrau iluminarse en muchos destellos rojizos progresivamente en toda su vista cerrada, pareciendo que se acerca a unas fuertes llamaradas de fuego o truenos aterradores. Con sus pies sintió como el camino que recorría dejó de ser un desnivel a ser un camino plano pero empedrado, como si caminara no una montaña. Entonces, aquella dimensión habló. Horrores inimaginables chillaron aturdiendo a Guzmán y sintiéndose aprisionado por eso que no podría entender ni ver. El terreno temblaba como un terremoto a plazos distantes como si alguna enorme e indescriptible monstruosidad estuviera avanzando sobre ellos. Esto último lo confirmó cuando un alarido gutural y bestial ocultó los otros sonidos que ya eran potentes. Mientras seguía caminando con demasiado temor, Guzmán con sus ojos cerrados y encima de aquellos destellos, atravesó y vislumbró unas siluetas extrañas que se iluminaban, iluminadas no desde fuera, sino dentro de sus ojos, como si aquello fuera lo único que podía ver con sus ojos cerrados en ese mundo. Después de avanzar un tramo considerablemente largo, aquel caos del inicio lentamente se iba silenciado, dejando solo un sonido desconcertante. Podría tratarse de otra sección de aquel misterioso lugar, pensó Guzmán, pues también los destellos habían disminuido, pero inesperadamente, estando a unos metros de distancia frente a él, vislumbra con sus ojos aún cerrados la silueta de un niño que está acostado en el suelo. Anisette, mire allá, por favor dígame qué es él. Así es, Guzmán, lo hemos encontrado. Guzmán suelta la mano de Anisette para ir corriendo por el niño, pero este último lo toma de inmediato de su chaleco. Guzmán, espere. Antes de que vaya, escúcheme bien. Después de que usted tome al niño, usted deberá dirigirse hacia el vórtice que lo sacarán de este mundo. No se preocupe por tener los ojos cerrados, aún podrá distinguirlo. Una vez que lo vea, usted se dirigirá en línea recta hacia el vórtice hasta cruzarlo. No voltee hacia atrás ni se retrase por nada de lo que escuche detrás suyo. Espere, ¿qué pasará con el muñeco y el encapuchado? ¿Acaso usted no vendrá conmigo? Ya no hay tiempo para eso, Guzmán. Lo importante será que saque a ese niño de aquí. Yo me quedaré a cubrirle la espalda. Váyase ahora. ¿Cubrirme? ¿Cubrirme de qué cosa?
tiempo. Muchas gracias por todo, Anisette. Guzmán de inmediato cargó al niño, con sus manos sintió si el niño estaba lastimado, pero por fortuna estaba bien, solo estaba inconsciente. Volteaba hacia todos lados intentando vislumbrar algo anómalo que se mirara como un vórtice. Hacia su izquierda vislumbró la silueta de lo que parecía ser una mancha que se retorcía, había encontrado el vórtice. Váyase ahora, Guzmán. Tal como le indicó Anisette, corrió en línea recta hacia el vórtice que cada vez se hacía más grande conforme se acercaba. No sabía qué era lo que lo estaba persiguiendo, pero tenía la certeza de que aquello intentaba impedir que saliera de ahí con el niño. Entonces aquello emitió un sonido potente que Guzmán recordó escuchar cuando entró por primera vez a esa dimensión, pero en esta ocasión aquel sonido lo sintió detrás de él junto con una brisa caliente y húmeda, como el aliento de una gran bestia. Apresuró más el paso aún con aquella dificultad de su cuerpo pesado por la gravedad, además de también cargar con el peso del niño. El vórtice estaba demasiado cerca de ellos, pero Guzmán observa como unas siluetas que recuerda perfectamente aparece rodeado el vórtice, como si éstas trataran de impedir el paso. Cada una de estas siluetas tenía la forma de aquel encapuchado. Pero a Guzmán no le importaba que estuvieran tratando de impedir que éste cruzara, entonces sacando fuerzas de la adrenalina del momento, embistió a los encapuchados con tal de salir de aquella dimensión. Despertó de golpe tirado en el suelo de aquel salón abandonado. Esta vez, la oscuridad fue intercambiada por una luz roja que entraba por el hoyo del techo, el cielo estaba de color rojo intenso, al parecer el día era totalmente de color rojo. Gracias a la luz Guzmán ve que a su lado está el niño. De nuevo lo cargó, pero ahora con más facilidad, pues la gravedad había vuelto a ser normal. Pero antes de salir mira que la extraña puerta, viendo que había visto antes no estaba, sino la puerta original oxidada y deteriorada. Lentamente abre la puerta y verifica si aquellos horrores seguían afuera esperándolo, pero no había señal alguna de vida, parecía estar solitaria la escuela. Entonces, libre de cualquier peligro desconocido, salió con el niño, caminando despacio y observando hacia todos lados. Tenía la intención de dirigirse hacia la entrada principal de la escuela y descubrir la manera de poder salir de ahí. Había llegado hasta los baños, que estaban frente a aquellos 4 salones, donde Isam Bennett fue tomado por aquella entidad. Pero entonces, en la esquina de los 4 salones algo asomó su aparentemente cabeza y observó detenidamente a Guzmán. Detuvo su paso al ver ese extraño ser que no le quitaba la vista encima, entonces, lentamente y con unos movimientos completamente anormales, se acercaba hacia Guzmán y sin siquiera ser capaz de ver que era aquel ser, entra a los baños. Creía que había cometido un error terrible al haber entrado ahí, pues no había salida alguna, aunque lo había hecho por puro instinto. Veía por todos lados tratando de descubrir un buen lugar para esconderse mientras escuchaba como aquella aberración iba por él. En ese momento, se percató de algo extraño en uno de los 3 espejos del baño, pues en el reflejo del primero la imagen que reflejaba era normal, la de un baño normal con buena iluminación y limpio, no era la de aquel baño lúgubre con poca luz y descuidado que reflejaban los otros 2 espejos. Entonces Guzmán, de nuevo obedeciendo a su instinto, rompe el primer espejo con su brazo izquierdo. Para su sorpresa no había muro, sino otro baño del otro lado. Había encontrado la manera de salir de ahí. Aquel ser había entrado al baño, y con una gran agilidad Guzmán, con el niño en brazos, subió en los lavamanos y dio un salto a través del espejo. Guzmán cayó de espaldas amortiguando la caída para el niño, volteó a ver el espejo por el que cruzó pensando que aquello también cruzaría, pero el espejo estaba normal, sin signos de haber sido quebrado. La única diferencia que Guzmán nota era que los espejos estaban de su lado derecho, mientras que en aquel otro mundo estaban del lado izquierdo, pero no le tomó importancia a eso. Inhaló y exhaló soltando una gran cantidad de aire por haber podido salir de ahí con el niño. Guzmán abrazaba al niño mientras le decía, ya pasó todo, volverás con tu mamá. Mientras lo hacía en su mente surgían varias dudas. ¿Por qué Anisette decidió quedarse si parecía ser un hombre hábil? ¿Qué era aquel extraño libro que tenía y que no volvió a usarlo dentro de aquel mundo? Pero sobre todo, ¿qué habrá sido del encapuchado y el muñeco? Se supone que teníamos la misión de encargarnos de ello. Pero Anisette tomó la decisión de olvidarse de ellos. Una decisión contradictoria viniendo de alguien como él. Pero en estos momentos su principal alivio fue haber podido recuperar al niño. Guzmán da un vistazo hacia el niño. Pero cuando lo ve se queda pálido. Lo que tenía en sus brazos no era el niño, sino al muñeco quemado que estaba en aquel salón abandonado. Desesperado y sin saber qué hacer, estando a casi nada de que su cordura se corrompa por ver aquella insólita imagen.
Poco a poco su corazón se llenaba de ira, su mente estaba perdiéndose, con una gran frustración rompe el espejo por el que cruzó creyendo que podría regresar a aquel mundo y volver a buscar al niño, pero solo estaba el muro de ladrillos. Gritaba de frustración por no saber qué había sucedido, hasta que un sonido interrumpió su rabieta. El muñeco del bebé lloraba como si fuera un bebé real, agitando bruscamente sus manos y pies quemados. Al ver esa escena, Guzmán procede a darle una patada al muñeco del bebé con vida, pero antes de hacerlo otra escena lo detiene. Mientras el bebé lloraba, Guzmán ve como desde su abdomen emergen unas extrañas protuberancias similares a las patas de una araña, pero se movían como tentáculos. Era como ver salir a una mariposa de su crisálida en una versión más retorcida y macabra. Lentamente aquello tomó la forma de un ser arácnido deforme de 2 metros de largo cubierto con mucho pelo, de entre su pelo aún escurría un líquido espeso como sangre además de otro fluido transparente, como si fuera un recién nacido. Guzmán al verlo se queda atónito, sin reacción alguna, su cerebro no era capaz de procesar aquello que estaba sucediendo. Entonces un niño había entrado al baño, pero se detuvo al ver aquella cosa. Antes de que el niño pudiera hacer algo, aquel ser con una de sus patas lo sujetó de su cuello, mientras que con otra de sus patas le tapaba la boca evitando que gritara. Entonces Guzmán presenció como aquel ser hizo aparecer una gran boca de entre su gran pelaje espeso, y de un solo mordisco le arrancó la mitad de la cabeza a aquel niño. Aquello lanzó el cuerpo del niño hacia Guzmán, dejándolo frente a él mientras estaba de rodillas viendo al niño muerto. Entonces aquel ser desapareció frente a él, se había teletransportado hacia otro lugar. Guzmán solo sostiene al niño de lo poco que queda de su cabeza y comienza a llorar desconsolado. Algunos maestros entraron al baño después de oír aquellos extraños ruidos, pero solo ven a Guzmán, que aún portaba su uniforme de policía, salpicado por la sangre de aquel infante aún sosteniendo su pequeño cuerpo. De inmediato llamaron a las autoridades. Último informe registrado. El paciente sigue sin pronunciar ninguna palabra. Ha intentado pronunciar diversas palabras desde que se le internó, pero pocas son entendibles. Algunas de las palabras que apenas fueron entendibles fueron: ¿por qué? Ayuda. Mátame. El sedante que se le administra pocas veces tiene efecto en él. En las pertenencias que se le encontraron fue su placa policial, el uniforme que portaba. Tenía algunas rasgaduras y quemaduras. Una billetera con una identificación que expiró hace 20 años en una locación que hasta la fecha no se ha podido encontrar. El nombre del paciente es Alejandro Guzmán Cedillo. Nacido el 21 de enero de 1961. Su edad en la actualidad es de 65 años, pero los estudios mostraron que su físico corresponde más al de un adulto de 40 años. No muestra los rasgos de alguien mayor. Hasta el momento ninguna nación ha podido encontrar algún registro sobre el paciente, como si nunca hubiera existido. Seguiremos con las pruebas que se requieran para conseguir que nos dé más datos sobre él. Entre la poca cordura que aún conserva, llora y grita desconsolado mientras, sujetado con una camisa de fuerza, recuerda en breves ocasiones los antiguos horrores que presenció, el alma que no pudo rescatar, los sacrificios que fueron en vano, y sobre todo, el mal que inconscientemente libró. Nadie sabía de su existencia, nadie recordaba de dónde vino, el mundo que él recordaba fue alterado completamente, o tal vez había regresado a un mundo que era paralelo al suyo, donde él nunca existió y nadie podría ver por él. Aquel abandono existencial sería lo único que lo acompañaría hasta su indeterminado final.